Un minuto para las 9 de la mañana. Nicolás Bellicias, delegado del Infonavit, y nos visita esta mañana. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy bien, buenos Manuel, días. Buenos días, gracias por el espacio, como siempre, para pues platicar de lo que hacemos en el ámbito público, ¿no? Y un saludo a toda la gente que nos ve y nos escucha. Cuéntanos, ¿qué nos traes esta mañana, Nicolás? Pues buenas noticias, como siempre. Qué bueno, estamos necesitados de buenas noticias. Ha sido, bueno, durante los casi, pues ya prácticamente 2 años que estoy al frente de la delegación, ha sido muy grato en términos el trabajo coordinado con el equipo que tenemos y comentar. Nosotros agarramos la delegación en el lugar número 24-25 en el ranking nacional de delegaciones, de todas las delegaciones. ¿Qué implica? Son todos los semestres tenemos cumplimientos de metas, tenemos indicadores. Hay que llegar a una cierta cantidad de créditos, mantener la cartera vencida sana con cierto porcentaje. En el caso de fiscalización, hacer la cobranza que tenemos que hacer con los patrones. Son etcétera. Distintos aspectos, pero diferentes. Prácticamente que se cumplan las metas. Y así estamos en el lugar 25. No, así lo agarré hace 2 años. Estábamos, y en este semestre terminamos ya entre las primeras 10 delegaciones, ahora sí en el lugar número 9 oficial. O sea, bajamos muchos lugares, y esto pues se debe pues al esfuerzo, a la coordinación y al trabajo que hemos desempeñado. Pero lo importante sobre todo es que a Tabasco, por supuesto, pues le ha generado una importante derrama económica en ese sentido. Por ejemplo, en créditos, Emanuel, el año pasado, que además se rompieron todos los indicadores y las metas históricas que se habían tenido en el tema de créditos colocados en Tabasco, de 7,503 créditos que teníamos como meta, acabamos con más de 11,000. Históricamente nunca se habían dado tantos créditos en Tabasco. A pesar de la situación económica tan difícil, eso llama la atención. Yo pude haber supuesto que se venían abajo los créditos y todo, ¿no? Especulando, porque obviamente eso no lo tengo. Yo creo que ante la situación tan difícil, mucha gente que no había ejercido su crédito, lo ejerció. Precisamente a lo mejor ante el temor de que podía perder su empleo y no tener ya el derecho en ese momento al crédito. Yo creo que mucha gente en ese sentido... Fue un efecto contrario a lo que podríamos haber pensado. Ejerció su derecho al crédito que ya tenía, y fueron más de 11,000 créditos, que representó más de 3,000 millones de pesos de derrama económica en Tabasco el año pasado. O sea, cumplimos precisamente con todas las metas, llegamos, y esto pues sí, pues fue motor de la economía el año pasado. Y este año tan crítico igual, pues obviamente es la continuación de todo lo que ya hemos platicado, de la crisis que todos vivimos, y más aquí en Tabasco. Este año vamos un poquito abajo en el tema de créditos, de 7,800 créditos que tenemos como meta. Vamos un poquito menos del 50%, pero con buena colocación, ya con una derrama de 1,100 millones de pesos aquí en el estado en estos 6 meses. ¿Qué quiere decir? Que obviamente es un dinero que se inyecta a la economía en el estado, que cambia de mano, que son créditos que se pagan por las viviendas, sean nuevas, sean usadas, por el tema de Mejoravit, que apenas se está arrancando de nuevo. Pero todo esto pues impacta en beneficio para el estado. La construcción de vivienda impacta alrededor de 32, 34 rubros de una entidad, desde el que vende materiales, el albañil, el que trabaja en electricidad, etcétera, hasta el que vende la comida afuera de las construcciones. Es un impacto importante y una gran generadora de fuentes de empleo. Incluso a nivel nacional, la industria de la construcción genera 5 puntos porcentuales al PIB, aporta, y de esos 5, 3 son de la construcción de vivienda, y el Infonavit por sí solo aporta 1 punto porcentual al Producto Interno Bruto de México. Y esto pues reflejado en el estado ante precisamente la circunstancia tan difícil, pues ha venido a incidir en que la economía pues por lo menos tenga un incentivo, como es la construcción de vivienda, que en este año están planteados, tenemos registrados en el RUP, que es el Registro Único de Vivienda a nivel nacional, para construir vivienda aquí en el estado, un poquito más de 2,300 viviendas. Digo, la demanda es histórica, se requieren mucho más, pero con esta construcción de viviendas pues se genera, aparte de los créditos que continuamente da el Infonavit, y que esperamos llegar al segundo semestre de este año cumpliendo con todas las metas de colocación, que son muy importantes.
Oye, Nicolás, ¿y se va a tener la suficiente vivienda para la demanda que hay? No, nunca el año o la construcción de vivienda llega a precisamente a cubrir toda la demanda, pero en el caso del Infonavit y ante la pregunta que nos hacen en los años, en estos años que han venido con recortes presupuestales a nivel federal, en el Infonavit, si bien pues obviamente estamos en un tema de austeridad en el gasto corriente, no así en la colocación de créditos. Existe el recurso, es un instituto que maneja números en la parte administrativa, digamos, en la operación. En la operación. Es donde se pueden hacer los ajustes, pero no se están cortando los créditos. De hecho, lo declarabas hace algunas semanas que te entrevistaba un reportero. Lo importante, decir que el instituto tiene la fortaleza económica para seguir colocando los créditos, dando a quien quiera. Si llegamos a la meta de 7,800 créditos que tenemos este año y seguimos dando créditos, hay el recurso para seguir brindando. ¿Y a qué se debe esto? Precisamente también, y aquí darle un reconocimiento a los empresarios en Tabasco, a los patrones, que también a pesar de la crisis tan difícil que ha habido, pues han tratado de mantener su pago puntual al Infonavit, que esto mantiene precisamente su plantilla laboral, mantiene el empleo, los que siguen en activo, y esto precisamente con todos los mecanismos que tiene el Infonavit de apoyo, de convenios, etcétera, pues hemos mantenido también esa recepción de recursos que, por mencionar, al cierre del semestre llevamos ya alrededor de 600 millones de pesos recaudados, y bueno, con un retorno a la misma entidad mucho mayor de lo que se recauda, es decir, lo que aporta el patrón, que es la subcuenta de vivienda de los trabajadores, se regresa en créditos para los mismos empleados. 7,000 viviendas aproximadamente se esperan colocar este año. 7,800 créditos. Créditos. ¿Qué quiere decir? Pues el trabajador puede usar su crédito para varios fines, puede ser comprar vivienda nueva, usada, puede remodelar. No necesariamente vivienda nueva. Así es. El Infonavit es una gran proveedora de recursos, de créditos hipotecarios, para que el trabajador pueda adquirir un crédito que hoy por hoy, y ahí sí lo puedo mencionar de todas las reformas que se han hecho del gobierno federal, en el tema de vivienda, en el caso de Infonavit, están a la vista las mejoras, los resultados y sobre todo los beneficios de seguridad social para la gente que trabaja aquí en México. Fíjate que habló el ingeniero Jesús Pérez Méndez. Te pregunta, Nicolás, ¿qué pasó con la resolución que iba a salir de la Suprema Corte de Justicia de la Nación referente a que cuando el Infonavit le da crédito a un trabajador nunca termina de pagar, porque en lugar de bajar el costo de la casa va subiendo, y hay personas que llevan pagando más de 20 años y deben más de lo que debían cuando le dieron la casa? Mira, es algo que si está en litigio no lo conocemos o si hay alguna resolución, pero lo que sí puedo comentar es que efectivamente a lo mejor pareciera que antes los créditos eran impagables. ¿En qué sentido? Se daban en vez de salario mínimo. O sea, es decir, te prestaban cierta cantidad que en ese momento representaba el salario mínimo, y obviamente cada año el salario mínimo se ajusta, no hacia abajo, sino hacia arriba, y obviamente pues el préstamo o la cantidad que inicialmente te prestaban pues iba en aumento. Pero la regla es de que quien contrata un crédito o quienes tienen el crédito en salario mínimo y lo contrataron, por ejemplo, a 20 años, y esto representa 240 pagos mensuales, 20 años, 240, quien cumple con eso, inmediatamente, no importa lo que deba, se acerca al Infonavit y puede solicitar la cancelación de su hipoteca. Obviamente hay quienes se les alarga el periodo porque pues involuntariamente cuando se quedan sin trabajo, cuando pasa una mala racha y no pueden seguir pagando en ese momento su hipoteca, firman convenios. Todo lo que se firma de un convenio de borrón y cuenta nueva, los que hay de alguna manera que están en ese momento, pues obviamente alarga el periodo, pero quien cumple con su periodo establecido y sus pagos que estaban estipulados puede solicitar la cancelación de su escritura sin necesidad de pagar todo lo que se deba. Y una de las reformas que mencionaba es precisamente eso. Desde el año pasado, en febrero del año pasado, ya no se dan préstamos en vez de salario mínimo, son en pesos. Ya el trabajador conoce cuánto va a pagar en todo el tiempo, cuánto le va a quedar. Se hacen las corridas, ¿no? Ya una corrida financiera, así es.
y ya no sube ni aumenta. Digo, a menos que obviamente deje de pagar, etcétera, se alargue el crédito, todo lo que no se paga, no tienen, porque el Infonavit al final, su fin último no es quitar la vivienda o el patrimonio de un trabajador que con tanto trabajo lo adquiere, sino al contrario, buscar las soluciones con el trabajo para que puedan sanear si tuvieran una deuda, si hubieran caído en cartera vencida y seguir conservando su patrimonio y pagar. Entonces, a lo largo ya de este crédito nuevo, pues al final de cuentas ya saben, conocen cuánto van a pagar, cuánto se le van a descontar, etcétera, y ya no va a ser en aumento. Incluso hay el programa piloto todavía, donde se está haciendo a nivel nacional ya un traslado de algunos créditos que están en vez de salario mínimo, se están trasladando a pesos. La característica de cuál es la muestra que se está haciendo es créditos de gente que obviamente ha cumplido puntualmente con sus pagos, y que tengan entre 5 y 10 años. Aquí en Tabasco tenemos alrededor un universo de la muestra de 250 créditos, solamente hay como 40 que han ido migrando, pero pues bueno, estamos haciendo el trabajo precisamente a ver cómo se comporta y eventualmente nos han comentado que pues será un programa permanente para quienes cumplan con estas características y quieran dejar de pagar en vez de salario mínimo y puedan migrar a pesos. La gente que tenga dudas en relación al tema Infonavit, vivienda, cómo acceder a un crédito, en fin, distintas cosas que pueden traer los trabajadores, ¿qué deben de hacer? ¿A dónde deben de presentarse? Mira, está la oficina, la tenemos aquí cerquita, aquí a 20 pasos de la estación, en Plaza Atenas. Ahí está la delegación de Infonavit todos los días de 8:30 a 3 de la tarde. En el caso también, quienes viven en el municipio y tienen acceso al internet a través del portal www.infonavit.org.mx, ahí pueden consultar. Incluso no necesariamente tienen que venir a la delegación para precalificarse. Por ejemplo, quienes tienen su número de seguridad social, que es el número que da el IMSS, pueden acceder al portal, ahí mismo pueden hacer una simulación de crédito y no necesitan venir al Infonavit de perder tiempo para que les precalifiquen y sepan cuánto tienen de crédito. Una vez alcanzado los 116 puntos, cuánto tienen de crédito, a cuántos años le dan el crédito, cuánto le van a descontar, cuánto tienen en su subcuenta de vivienda, que es lo importante porque es un recurso que pertenece al trabajador y no tienen que venir. Todos los trámites son gratuitos también, no se cobra absolutamente nada. Ahora ya no tienen que conocer ni al delegado ni a nadie que trabaje en la delegación para ejercer su derecho al crédito, que además es muy rápido, muy transparente. Afortunadamente, el Infonavit ha evolucionado precisamente a ser un modelo en la administración pública federal y en ese sentido, pues es muy transparente. El Infonavit ya no construye, o sea, no compra terreno, no construye, quienes desarrollan... Son los desarrolladores de vivienda, ¿no? Así es, y en esa parte es normativo. ¿Y qué es lo importante? Por ejemplo, mantener el tren de construcción de vivienda de interés social, que estén dentro de los márgenes o dentro de la política de vivienda que marca el presidente Enrique Peña Nieto en la parte del gobierno federal. ¿A qué me refiero? Se cambiaron los polígonos de dónde construir en las ciudades. ¿Por qué? Porque en años anteriores hicieron ciudades satélites o fraccionamientos muy alejados que no tenían ni los centros de trabajo cercanos, ni hospitales, ni escuelas, ni centros comerciales, etcétera. Entonces, hoy por hoy son polígonos que permiten, ¿y qué es el beneficio de construir en estos polígonos? Que al derechohabiente, cuando compre un desarrollo que cubre con estos requisitos de la política de vivienda, el gobierno federal le da un subsidio de hasta 70,000 pesos regalados a fondo perdido para el derechohabiente, para que pueda completar su crédito que le toca con el subsidio que da el gobierno federal. Son las 9 de la mañana, 12 minutos. Pues ya escuchó, creo que interesante lo que nos platica esta mañana Nicolás. ¿Qué otra cosa, Nicolás? Nada más, igual, porque es muy importante, es algo nuevo. Tenemos dentro del portal, tenemos algo que se llama Mi Cuenta Infonavit. Quienes ya son derechohabientes, es un sistema personalizado ya para el trabajador, donde se tiene que registrar, tiene que obviamente ingresar su correo electrónico, hacer todo el dato para darse de alta en el portal, y ahí pueden ya solicitar su saldo, su estado de cuenta mensual histórico de lo que han pagado, de qué les descuenta, cuando tienen dudas de por qué no baja mi crédito, en qué estoy, o sea, pueden revisarlo ya los estados de cuenta, dónde, cómo pueden pagar, la línea de captura para pagar la mensualidad cuando ya no tienen empleo y siguen pagando su crédito personalmente,
para que tengan directamente la información. El pago de mensualidad en línea ya lo pueden hacer, ya no tienen que ir a un banco a hacer el pago, solicitar sus escrituras cuando ya terminan de pagar, solicitar un descuento por liquidación del crédito, es decir, cuando alguien quiere liquidar con anticipación, ya ha pasado cierto tiempo, quiere adelantar su pago, liquidar el crédito, también puede solicitar a cuánto le puede dar el sistema el descuento, el ahorro en su cuenta de vivienda, saber, siempre es la pregunta, ¿cuánto tengo en su cuenta de vivienda? Todo trabajador que está en el régimen IMSS Infonavit genera no él, el patrón es el obligado a pagar el 5% de su salario, y en ese sentido es un dinero que pertenece al trabajador. Por eso dicen los empresarios que el Infonavit es más duro que el IMSS y que el SAT, porque lo que se cobra no es el recurso del Infonavit, es un recurso que pertenece a cada uno de los trabajadores que están registrados. Por eso, con esto que es mi cuenta Infonavit, es algo que recientemente se está lanzando, que es un servicio más a los trabajadores, a nuestros derechohabientes, pues ahí está. Por internet lo pueden verificar sin ningún problema. Ya muchas cosas que antes no se podían hacer. Muy bien, Nicolás. Oye, pues, ¿te parece que vayamos a la pausa y regresemos a hablar de política? Por supuesto. Oye, aprovechando que estás en cabina, por cierto, hoy pregunté desde el principio del programa sobre los Olmecas de Tabasco.